Queridos guapérrimos, bienvenidos a otro programa del Club de los Vampi Sapiens. Como ya saben, el Club de los Curiosos. A ver, se suponía que este iba a ser el último programa del año, pero como la salud a veces es imprevisible, nos hemos visto obligados a posponer el trabajo. Agapito se puso malito, está bien, no se preocupen, pero como no podíamos hacer nada sin él, tuvimos que aplazar este especial de recomendaciones. En cualquier caso, ya estamos de vuelta. Y hemos pensado que el mejor modo de abrir este 2023 es con una selección de las mejores lecturas del año, también de las mejores series, documentales y películas que hemos visto en 2022. Y queremos hacerlo tomando directamente algunos extractos de los programas de recomendaciones, digamos que con una selección premium de todo. Así que pónganse cómodos que llegan nuestras recomendaciones de todo 2022. ¡Oh, qué sabrosa parece esa polilla! ¿Así que esto no te da tanto miedo como el anterior? ¿Cómo es posible? No se confunda, estoy aterrado. Pero si hay comidita de por medio, llevo mejor el disgusto. Bueno, El Rey de Amarillo de Robert William Chambers, he disfrutado como una enana de este trabajo, que cuenta con varios relatos del autor. Y bueno, esa portada corresponde a la editorial Valdemar, más específicamente a la colección de Diógenes. Yo leí la versión de Valdemar gótica, pero no encontré una imagen decente para ponerla aquí, así que he tenido que optar por eso. ¿Qué decir de este libro? Bueno, de entrada estaríamos hablando de un autor que prácticamente era perfecto, en el sentido de que se le daban muy bien todas las disciplinas a las que se dedicaba. Partamos de que él en realidad era ilustrador, era un artista, y que lo de escribir fue más una casualidad que otra cosa, ¿no? Yo me quedé muy loca con esto porque me causa admiración que alguien pueda ser tan bueno en tantas materias. He llegado a leer que no tenía ningún objetivo respecto a la literatura, que casi lo consideraba un hobby, y que curiosamente este hobby pues le reportó grandes beneficios económicos, aunque hay que decir que no los necesitaba porque venía de una familia de grandes recursos, ¿no? En fin, destacaría el estilo de vida de este autor, que a pesar de formar parte de un gremio con tendencias a la bohemia y un tanto decadentes, llevó una vida muy tranquila y convencional. Y respecto a los relatos de este libro, están centrados en una obra ficticia llamada El Rey de Amarillo, y todos giran alrededor de la, entre comillas, maldición que carga la historia. Solo puedo decir que son una absoluta maravilla, llenos de elementos que los vuelven deliciosos a ojos de lectores de terror, los más puristas, ¿no? La narrativa es excelente, también muy clara, que es algo que se agradece en relatos de este estilo. Lectura muy recomendable. Me gustaron especialmente El reparador de reputaciones, La máscara y El signo amarillo, pero vamos, todos son espectaculares. Pues, ¿qué quiere que le diga? Yo me sigo quedando con la polilla de la portada. Por cierto, ¿qué hora es? ¿Ya toca almorzar? No, todavía falta un ratito. El diario de Ana Frank era una de esas piezas clásicas que quería descubrir desde hacía tiempo, y bueno, no es mi tipo de lectura, para ser sincero, pero es una representación literaria, una de muchas, todo se ha dicho, de lo que sufrió tantísima gente. La experiencia de Ana Frank y su familia es otra muestra de las injusticias padecidas, y uno se queda roto al final de esta lectura. En términos literarios, bueno, podríamos decir que no se trata de un trabajo excelente, o sea, cuenta con un lenguaje sencillo, aunque tengo que reconocer que la mayor parte del tiempo sentí que no estaba leyendo la historia de una niña. Recordemos que Ana Frank lo escribe en plena adolescencia, y más allá de algunas problemáticas típicas de la edad, como la mala relación con su madre o la percepción de que nadie la comprendía, los cambios físicos y emocionales lógicos en estas etapas de desarrollo, no parece que el texto lo haya escrito una menor. De hecho, hay fragmentos con reflexiones muy adultas. No sé si tiene que ver con la terrible realidad que les tocó vivir a los suyos, pero lo cierto es que la madurez del narrador se me antojó la de alguien más adulto, por términos empleados, por fórmulas a la hora de estructurar, etcétera, ¿no? Aún así no sería tampoco extraño, ¿no?, que las circunstancias adelantaran la madurez de Ana Frank. En fin, en cualquier caso, libro envuelto en una historia trágica donde las haya. Yo también escribo un diario. ¿Ah, sí? Bueno, pues sería muy interesante echarle un vistazo a Agapito. Señora, los diarios son privados. No me sé indiscreta. Ay, tenía que salir el dichoso Stephen King. Stephen.
Querrás decir Stephen, ¿no? Señora, la H es muda en español. ¡Ay! Bueno, Posesión, un trabajo de Richard Bachman. Pero no decía que era de Stephen King. Bueno, Richard Bachman y Stephen King son la misma persona, Agapito. ¿Qué? ¿Tú sabes lo que es un seudónimo? ¿Un rompónimo? No. Ya te lo explicaré en otro momento. En fin, Posesión, un trabajo que empezó siendo un tanto caótico y que yo pensaba que sería de las pocas veces que no me iba a entusiasmar mucho un libro de King, y me equivoqué. A medida que me iba adentrando en la historia, más interés me iba causando, y es sin duda uno de los libros más locos de King, con personajes inquietantes y una estética muy auténtica. Me gustó mucho este libro. Tanto es así que me leí las últimas 150 páginas del tirón. Estaba completamente enganchada. Estaba poseída. Bueno, un poco, la verdad. Bueno, a priori el argumento puede parecer algo disparatado, pero King mezcla elementos de lo más interesantes en sus páginas. Y hay un personaje fantástico, ese chico, Seth. Bueno, no quiero desvelar nada, porque con historias como esta es mejor ir descubriéndolas sobre la marcha. Pero por ponerles un poquito en situación, hay un vecindario que de pronto se ve envuelto en una vorágine de violencia gratuita. Violencia que se va transformando en terror sobrenatural, de lo más extraño pero fabuloso, y no sé, es un libro que quizá no gusta a todo el mundo, pero a mí me ha encantado, me pareció una exposición perfecta de la desmesurada creatividad de Stephen King. Y después de leer Posesión no podíamos olvidarnos de Desesperación, otro gran libro escrito por Papi King, así lo llamamos desde la mayor de las irreverencias en Nigromantes Literarios, que por cierto, si aún no conocen este espacio, les diré que es un podcast que llevamos mi amigo Naviru Shorno y yo. Siempre les dejo el enlace en la descripción por si alguno de los Vampy Sapiens lectores tiene curiosidad y le apetece, no sé, sumergirse en nuestras charlas. Hablamos sobre cualquier cosa relacionada con literatura y ya saben, los esperamos. Bien, volvemos con Papi King. Desesperación me gustó mucho más que Posesión, y eso que tenía mis dudas al respecto. Había leído algunas opiniones acerca de estas dos historias y siempre decían que estaban relacionadas entre sí. De hecho, si unimos las dos portadas, vemos que tiene continuación, encajan como un puzzle. Y bueno, por eso decidí leerlas seguidas, ¿no? Que es lo que tocaba. Las dos me han gustado mucho. No creo que sean las mejores novelas de King, pero están bien, son muy entretenidas, y para cuando te quieres dar cuenta ya llevas más de la mitad del libro. Y ojo, con Desesperación, esta es una cuestión muy importante porque tiene más de 600 páginas, en fin, personajes pulidos como suele ser lo común cuando hablamos de este autor, diálogos muy ingeniosos, unas descripciones sobrenaturales inquietantes llenas de horror y suspense. Recomendado. Desesperado, porque nuestro amor es una esmeralda que un ladrón robó. Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez. Al fin me leí esta novela, aclamadísima por la crítica y elevada a niveles estratosféricos por muchos amigos lectores de terror, para ser más específico. Y como tenemos previsto hablar de este trabajo en Nigromantes Literarios, no voy a ahondar demasiado en detalles, pero sí les diré que las buenas críticas que hay sobre él le hacen mucha justicia, y que es, aun sin contar una historia que a mí me apasione, por la temática más que nada, un trabajo que me ha absorbido. Está escrito con maestría y creo que es absolutamente recomendable. Es cierto que tiene un estilo muy peculiar, que para los españoles quizá pueda ser un tanto caótico, en el sentido de que hay muchas terminologías latinoamericanas y, bueno, si uno no está familiarizado puede ralentizar la lectura por aquello de ir buscando qué significan estos términos y demás. Pero es una guapada de libro, Che, deja de decir boludeces y seguí con las recomendaciones. Soy Agapito el Langostín. La muerte en Venecia, de Thomas Mann. ¿Estás segura de que no ha leído terror este mes? No, estate tranquilo. Este no es de terror. Es más, es un trabajo que se acerca al ensayo filosófico, de hecho. Thomas Mann nos ofrece aquí una narrativa muy depurada, con un registro lírico que invita a la reflexión. Y desde luego no es un libro que uno deba leer acelerado. Para poder disfrutarlo hay que tomárselo con calma, saborear cada fragmento. Hay constantes comparaciones entre juventud y vejez, con todo con lo que ello implica. Ingenuidad por un lado, sabiduría por otro, belleza y deterioro, luz y sombra. Y por supuesto la crisis existencial en que se encuentra el protagonista, ¿no? Un hombre maduro que está enfrentándose a su propia identidad sexual. El autor dijo en una entrevista que nada de lo que hay en esta novela es inventado. De hecho, diferentes biografías cuentan que es un relato autobiográfico en muchos sentidos.
Y en lo personal considero que es un manifiesto de lo que realmente es importante en la vida, ¿no? Cosas como el amor, la belleza, el arte, el conocimiento. Y el debate que ofrece Mann en esta novela corta es que muchas veces el concepto que tenemos de moral puede impedirnos disfrutar realmente de lo que nos haría felices, ¿no? Lógicamente esto es simplificar mucho de qué va la novela, pero digamos que esa es la idea básica, ¿no? Que luego llegue la peste y cause tantos estragos en Venecia no es algo que pille desprevenido al lector. A fin de cuentas, bueno, el título del libro más o menos pone en situación a este respecto y es completamente necesaria para el despertar del personaje. Muy buena lectura, un clásico muy recomendable. Ha dicho la peste. ¡La peste! ¡La peste! La maldición de Hill House de Shirley Jackson. Bueno, leí este libro hace muchísimo tiempo, para que se hagan una idea. Yo tenía unos 14 años, época en la que solo iba a patinar o a la biblioteca. Y en este último sitio pues descubrí el terror como género. Fue un antes y un después en mis preferencias. La cosa es que con 14, 15, 16 años es difícil apreciar el verdadero valor de los grandes clásicos de la literatura. Y estoy ahora rescatando algunos libros que, bueno, pues para leerlos de nuevo, ¿no? Ahora que tengo más madurez para entenderlos y para profundizar más. Y esta vez le ha tocado, pues eso, La maldición de Hill House. Mi impresión a día de hoy es completamente distinta, ¿no? Qué curioso es esto de releer con años de diferencia, porque uno puede enfocarse en los detalles de forma más adulta y las sensaciones al leer cambian radicalmente, ¿no? La verdad es que es todo un ejercicio esto de releer con perspectiva, ¿no? Porque por un lado ves cosas que en su momento pasaron totalmente desapercibidas para ti, ¿no? En esa juventud prácticamente inconsciente. Y por otro también haces un autodescubrimiento, porque te das cuenta de cómo pensabas hace años y cómo piensas ahora. Yo lo siento como una especie de viaje en el tiempo que no siempre nos muestra la madurez como algo positivo. Hay aspectos de mi modo de pensar de entonces que me gustaría rescatar, como por ejemplo mi inocencia o esa versión más humanista que tenía. En fin, como dice Silvio Rodríguez, la angustia es el precio de ser uno mismo. Y bueno, está claro que no se puede pasar por la vida sin recibir alguna que otra cachetada. Evidentemente esto transforma la personalidad. Pero vayamos a la novela de Shirley, que me voy por las ramas. Hace unos años hicieron una serie muy buena, inspirada en su obra. Se llaman igual, La maldición de Hill House. Y aunque es una grandísima serie, no sigue el mismo curso de la novela. En el libro hay expresiones, atuendos, recursos propios de la época, pero también nos sorprende a ratos con un humor un poco ácido, personajes atrevidos. Hablo concretamente de los personajes femeninos, que por entonces no solían tener estos perfiles tan abiertos en las novelas. Y en general, aunque es una historia de casas encantadas, de fantasmas, de entidades, yo creo que es una historia que en realidad quería abordar otras temáticas como la presión familiar, la necesidad de independencia, la reputación. Está muy bien escrita y yo la recomiendo a gente que esté acostumbrada a lecturas donde la acción va a un ritmo que yo llamo el ritmo crucero. Aquí no se van a encontrar líneas frenéticas que les pongan el corazón a mil. Es un trabajo para mentes reposadas. Buf, pues tal y como está la luz, como para pagar la factura de una mansión. Está obsesionado. La familia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela. Me arrepiento profundamente de haber leído tan tarde a Camilo. La familia de Pascual Duarte no será el único libro que lea de este escritorazo, porque me ha fascinado la novela. Cela era uno de mis autores pendientes, llevaba mucho tiempo postergando esta lectura y de verdad que desde la primera página me atrapó. Es una historia que habla de violencia, de una España profunda con raíces muy singulares y me pareció apasionante. Ni qué decir tiene que nos vamos a encontrar con un estilo depurado, personajes perfectamente descritos. Es que solo puedo decir cosas buenas de este libro, que por cierto casi devoro una tarde. Lo que pasa es que me daba coraje acabarlo tan pronto y tuve que obligarme a leerlo en varios días para poder disfrutarlo debidamente. Creo que Cela aquí hace un retrato muy acertado de las personas y de verdad que me ha parecido sublime. Les diré que a menudo suelo adentrarme en los libros sin leer la sinopsis previamente, y con este título quizá sea lo ideal, porque así te llevas la sorpresa, y creo que por eso mismo, por si alguno de ustedes aún no lo ha leído, lo mejor es no contarles de qué va y que puedan disfrutar de él tanto como lo he hecho yo. Un trabajo sobresaliente que recomiendo al 100%. Voy a tomar leche desnatada, Pascual. Na, 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 na. La familia de Pascual Duarte, señora.
Venga, no te quejes tanto. Valle de la Calma, de Ángel David Revilla, más conocido en esta plataforma como Drost Rotzank, un youtuber que habla de misterio, terror, teorías increíbles. Bueno, ¿quién no conoce a Drost, no? A estas alturas. En fin, el caso es que también es escritor y yo no había tenido la suerte de leer nada suyo, así que cuando vi este título me lancé a por él y me ha gustado. Aunque el final me pareció un tanto prudente, comercial. Pero en general creo que es una buena historia y que está bien narrada. Hay muy buenas descripciones y dibujos muy acertados de los personajes. La trama mezcla suspense, terror, es muy gráfica y se centra en los horrores de los antiguos sanatorios, que son sin duda lugares donde se concentra mucho dolor y rabia, ¿no? Y sin destripar nada les diré que el Hospital San Niño tiene definidos unos planes muy perturbadores para Abraham, el protagonista de la historia, que por cierto nos lo plantea Dross como un personaje imperfecto y eso me gusta mucho en un libro, así que no será lo único que lea de este autor. Mi libro de horror, Valle de la Calma, está siendo todo un éxito de ventas. Léelo, sé que te va a gustar. ¿Qué haces? ¿No es evidente? Imito a Dross. La arboleda perdida de Rafael Alberti. Allá por la arbolada. Tómatelo en serio, Agapi. Está bien. La arboleda perdida. Bueno, es un compendio de anécdotas, son las memorias de Rafael Alberti. Y no pensé que podrían ser tan inspiradoras, ¿no? Hay referencias artísticas a granel, habla de sus vínculos con autores de la generación del 27 como Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, Federico García Lorca, Damaso Alonso. También una sección en la que habla de los hermanos Machado, de lo que supusieron en su historia personal, Juan Ramón Jiménez, Luis Buñuel. Me gustó especialmente el fragmento en que habla de Salvador Dalí. Me reí mucho con sus peculiaridades y también hay mucho síndrome del impostor porque, y esto no lo sabía, pero Alberti empezó sus andanzas artísticas como pintor. De hecho esa fue su verdadera vocación, pero un problema de salud lo obliga a poner distancia entre él y las pinturas, aunque de algún modo el propio Alberti sabía que no tendría futuro en esto y en ese periodo de descanso descubre la literatura y la abraza como modo de expresión. Conocí algunos poemas suyos, pero ahora que he descubierto la faceta más humana de este hombre, seguramente profundizaré en su obra. La arboleda perdida. No tiene desperdicio. Y voló, y yo volé de él, allá por la arbolada. Ponzoña, de David Luna Lorenzo, un trabajo genial. Me lo leí de una sentada. Es una novela corta. Bueno, más bien, yo diría que es un relato por la extensión. Es terror, pero la clase de terror que toma una desgracia humana y la pretende dibujar de ficción. Me gustó la narrativa, muy directa y dinámica, en primera persona. Trata de una chica que vive con su novio en una casa ocupada. No cuentan con las mejores condiciones higiénicas, la verdad. En esto el autor es muy descriptivo, ya advierto, y acaban teniendo una hija. En ningún momento se da a entender nada, pero tú como lector vinculas los horrores que vive esta mujer como un fenómeno que todos conocemos, por desgracia, la depresión posparto. Aunque en realidad está sucediendo algo mucho más profundo. Esta chica cree que la hija está poseída por una entidad maligna y no es hasta el final que descubres de qué se trata realmente. Es una obra muy poderosa que te atrapa desde el primer momento y solo puedo decir que me ha encantado. Recomendadísima al 100%. Ahora me dan miedo los embarazos también. ¡Mami! Los ladrones de cuerpos. ¡Profanadores de tumbas! No exactamente. Los ladrones de cuerpos de Jack Finney es un libro que me recomendó mi compi de letras, Naviru Shorno. Si aún no conocen nuestro espacio Nigromantes Literarios, les dejaré en la descripción los enlaces. Ahí hacemos recomendaciones y análisis de libros, así que quedan invitados a suscribirse. Por supuesto, les voy a dejar los enlaces al canal también de Tamamasla Live, un espacio en el que colaboro hablando de curiosidades sobre libros y mucho humor. Y bueno, los ladrones de cuerpos. Naviru me dejó el hype muy alto con este trabajo. Conocía las películas y me gustaron en su momento, así que el libro pues ya contaba con mucho a su favor, porque todos sabemos que por norma general el libro suele superar a la peli. Lo primero, no sé si es que, bueno, si se debe a la edición que leí yo, pero a nivel narrativo me pareció un poco justo.
Además encontré infinidad de ratas que me sacaron a ratos de la trama, pero claro, la historia es tan buena que no deja de ser un trabajazo. Me gustó mucho, creo que en mi caso al menos no fue tan adictivo como esperaba, quizá porque ya conocía la historia de base, pero igualmente es un libro que genera escalofríos. La mera posibilidad de que una especie invasora acabe utilizando nuestros cuerpos como recipientes le pone a uno los pelos como escarpias, ¿no? El suspense y la inquietud están bien forjados a lo largo de la historia y creo que es un gran trabajo de terror. ¿Cómo voy a saber si Facundito es Facundito ahora? ¡Socorro! Incluso yo, Agapito, quien puede asegurarte que soy la verdadera Sarai. Viaje al fin de la noche de Louis Ferdinand Céline. Ritmo de la noche. ¿Qué dices, muchacho? Libro magnífico, escrito con maestría. El autor es un genio de las letras, que duda cabe. Y a ratos me recordó un poco al estilo de Henry Miller. Me hizo viajar un poquito a su Trópico de Cáncer. Pero en fin, este trabajo ofrece una narrativa fabulosa, plagada de sarcasmo y un realismo que a ratos es difícil de digerir, la verdad. Y si tenemos en cuenta que la novela es mitad ficción, mitad autobiografía, pues da que pensar. ¿De qué va esta maravillosa obra? Nos cuenta la historia de Ferdinand Baradamu, un sujeto particular donde los haya, que pasa por diferentes estados a lo largo del libro. Primero es planteado como un chico idealista que es herido en la Primera Guerra Mundial, algo que busca constantemente porque tiene un miedo atroz a morir estando de servicio. Y después su vida se va volviendo más y más difícil. Destinado durante un tiempo a vivir en una de las colonias francesas que hay en África, allí las cosas no son nada amables, hay hambre, enfermedad, miseria. Pero no es la única aventura que vive este personaje. Historia que nos transporta a una época oscura de Europa, una época de pobreza y en el caso del protagonista, a la aceptación de amargas verdades. Recomiendo muchísimo este libro, creo que es una obra de arte, quizá no apta para personas muy sensibles, pero en el plano literario me parece casi un indispensable. Historias y cuentos de Galicia, de Emilia Pardo Bazán. Buenísimos relatos, con esa pátina anticuada que esperas de una autora de su tiempo y donde queda más que patente la poderosa formación cultural que tenía. Recordemos que aparte de escritora, Emilia Pardo Bazán fue además periodista, autora de ensayos, crítica literaria, traducía textos, hizo obras de teatro, en fin, una de las figuras más destacadas del naturalismo en nuestro país y también una activista pro derechos de las mujeres que por entonces gozaban de muy pocas libertades. Dicho esto, vamos a charlar un poquito sobre los relatos, que son una estupenda lectura. Y lo primero a destacar es que la ambientación es perfecta. Mientras lees estás claramente en la Galicia de finales del siglo XIX, abordando temas de lo más complejos, como las profundas creencias de la gente, los efectos de la guerra, la violencia como único lenguaje en algunas poblaciones, la miseria, el hambre. Hay mucha riqueza a nivel literario, pero sobre todo yo destacaría la fabulosa inmersión que sientes al leer y también la capacidad de ver un poco desde fuera esa identidad del español medio de la época, de las cosas que le aterraban o las que le obsesionaban. Muy buen retrato por parte de la señora Pardo Bazán. ¿Qué cantas, primo? La cosa no va de galleguiños. Hecho de carne, de Nicolás Francis, relato que me encontré casi por casualidad y que me ha sorprendido gratamente. No conocía al autor y es probable que me aventure a leer otras de sus obras. En fin, Hecho de carne, mezcla algunos géneros como el terror y el western y aunque suene muy raro, hasta rocambolesco diría yo, lo cierto es que está bien trabajado. Hay fragmentos que se quedan un poquito en la superficie, pero en general lo encontré inquietante y con buenas descripciones, una narrativa correcta, escenas muy originales. En ese sentido pienso que es recomendable. Quizá le falta algo de trasfondo, pero tampoco podemos pedir que todo esconda una reflexión, ¿no? A veces también es bueno tropezar de vez en cuando con una lectura directa que solo se centre en la historia y ya, ¿no? Hecho de carne de Nicolás Francis, disponible en Amazon. Qué raro hacer una figura de carne, ¿no? ¿Tú qué opinas, primo? ¿Qué pasa? Ay. Ese es el libro de Quique, el experto en cine.
Sí, el mensajero del zar del magnífico Quique García Caballero. Si se perdieron su paso por el programa hablándonos del gran Clint Eastwood, les dejo también por aquí arriba el enlace. Ya comenté entonces que este era uno de mis libros favoritos de Quique. Es una historia que mezcla suspense, personajes cargados de emociones muy particulares, con trama policial de por medio, almas rotas, alguna escena erótica también. Es una obra estupenda que engancha desde las primeras páginas y estoy segura de que si le dan una oportunidad no se van a arrepentir. Les voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace de compra por si quieren descubrir esta historia que desde ya les digo que van a disfrutar. Cuenta con una narrativa muy fresca y las descripciones justas, que es algo que muchos lectores agradecen, ¿no? Un trabajo fluido, adictivo. ¿Salen vampiros? No, los vampiros salen en otra de sus novelas. Ah, bueno, pues anotamos el mensajero del zar. ¡Oh! ¡Un libro de Naviru Shorno! ¡Viva, viva! Como pueden ver, Naviru tiene muchos fans por aquí, entre los que me incluyo. Como Un cielo sin estrellas, primera novela de nuestro experto en series, que salió en el sorteo de los libros del Club de Lectura, del que ya les he hablado tantas veces, ¿no? Y aunque ya había leído este trabajo hace tiempo, aproveché la ocasión para disfrutar de él una vez más. Y no voy a hablar bien de este libro solo porque el autor sea mi amigo, sino porque realmente pienso que merece mucho la pena. Primero les cuento de qué va. El protagonista de la historia se llama Rómulo, un chico que adora los libros porque estos lo ayudan a evadirse un poco de la vida que se le antoja insuficiente, pero un buen día decide hacer una lista con metas que quiere cumplir para alcanzar el propósito de ser feliz. La primera de estas metas es independizarse y ahí es donde comienza a experimentar cambios increíbles en su vida. Logra un empleo en una discoteca gay y en este emplazamiento va a descubrirse a sí mismo, a entender quién es, qué necesita. Es toda una catarsis, digamos, pero la historia nos ofrece un punto más a su favor y es que incluye a un asesino en serie que se dedica a matar hombres. ¿Y qué tiene que ver esto con el pobre de Rómulo? Pues que este asesino escoge a sus víctimas en la misma discoteca donde él trabaja. Novela que tiene de todo: suspense, romance, crímenes, algunas notas de humor. Para mí lo más interesante de este libro es que tiene dos partes muy destacadas. Primero, el punto dramático de la vida de Rómulo y ese autodescubrimiento que vamos viviendo junto al personaje, y después el momento thriller con el asesino sembrando el pánico y unos escenarios impresionantes en la última sección del libro, que es la guinda de la tarta. A nivel literario, hallamos una narrativa estupenda, ágil, con un encanto muy personal. Los que hemos leído varios libros de Navi sabemos que esto es un ingrediente fundamental en sus obras. Todas son distintas, porque les diré que este chico puede escribir terror, comedia, drama, intriga, y todo lo hace de forma alucinante, ¿no? Por supuestísimo les recomiendo los libros de Naviru Shorno, disponibles en Amazon, y les dejaré en la descripción los enlaces. A mí me gustó mucho su otro libro, Cuando lluevan elefantes. ¡Qué divertida es Magma! Dios mío, ¿pueden caer elefantes del cielo? Ay. Bueno, este mes he visto un porrón de películas y la verdad es que no sé muy bien por dónde empezar. Advierto que al igual que hago con los libros, tengo una lista de películas pendientes y no todo lo que voy a comentar hoy pues son estrenos, porque bueno, voy tachando también títulos que se han quedado atrás. El tiempo es tan caprichoso. Muy cierto. Además, justamente quiero hablar de una película que se llama así, Tiempo, dirigida por el gran M. Night Shyamalan. Tenía muchas ganas de ver esta peli y la verdad es que no me ha decepcionado. Ciertamente no es la mejor película de este director. Para mí su mejor trabajo es El Bosque, pero siempre ofrece obras muy muy notables. En Tiempo se cuenta la historia de una pareja que tiene 2 hijos, ¿no? Y se encuentra en plena crisis matrimonial, digamos, y deciden hacer un viaje para buscar un poco de tranquilidad y enfrentarse al hecho de que en breve tendrán que separarse. Pero supongo que quería, no sé, regalarse un último viaje en familia antes de tomar esta decisión. Y en este lugar, donde por cierto son recibidos como si fueran reyes, estaríamos hablando de un complejo turístico muy meticuloso de cara a sus clientes. Y aquí les recomiendan ir a una playa muy especial. No solo van ellos, tienen la compañía de otros viajeros. Pero con lo que no cuentan es que en esa playa, que no es una playa convencional, el transcurso del tiempo se acelera. No hay forma de salir de este lugar, ¿no? Y el director aquí plantea 2 cuestiones muy interesantes, ¿no? La primera es una reflexión sobre cómo aprovechamos, o más bien desaprovechamos, la vida. Invita a cuestionarnos
ciertas prioridades vitales de cara a aprovechar mejor la existencia, especialmente en compañía de nuestros seres queridos. El modo de asumir los problemas. Hay discursos geniales sobre la vejez, sobre la infancia, sobre emociones humanas tales a la ira o al miedo. Y la segunda sería la propuesta de un debate respecto a la ciencia y hasta dónde debemos aplicarla, ¿no? Si es conveniente profundizar del todo en las posibilidades que nos ofrece o si debemos detenernos en cierto punto, ¿no? Una película muy particular, con actores estupendos. Quizá lo único que no me ha entusiasmado mucho fue el guión, el estilo del guión, pero como digo, en términos generales es muy muy buena peli. ¿Qué películas tan raras hace el señor Shyamalan? Ding dong. El poder del perro es una de esas películas raras que engancha desde el primer momento, ¿no? Juega a la perfección con el silencio y esa clase de cosas que no es necesario trasladar cuando la imagen tiene fuerza y mucha identidad, como es el caso. Aquí hay actores de gran nivel, contamos con gente como Kirsten Dunst, que está muy bien en el personaje, Benedict Cumberbatch, que se sale por banda con este papel. La verdad es que este actor nunca decepciona, ni siquiera cuando aparece en películas de menor categoría. Está fabuloso aquí. La historia se desarrolla en el oeste de los vaqueros. Es una cinta con un ritmo atípico, teniendo en cuenta que es una de esas pelis nominadas a los Oscars. A nivel de sonido y fotografía me pareció una obra de arte y aunque quizá no es una trama para todo el mundo, máxime para aquellos que buscan una acción continua, ¿no?, a la hora de consumir cine, es una firme candidata a llevarse la estatuilla, primero por la temática que aborda y cómo dibuja no solo el perfil de los personajes, sino las ideas que va conjugando a lo largo del proceso. Hay muchísima tensión. Y es que además uno sabe perfectamente que no va a suceder nada anómalo en la cinta, es decir, o sea, no van a aparecer monstruos, ni extraterrestres, ni fantasmas. Y sin embargo, es inevitable pasar el tiempo prestando atención como si de pronto fuera a pasar algo malo, ¿no? Y entonces uno se da cuenta de que a veces el peor de los terrores es aquel que puede ser real, ¿no? Que no necesita formas grandilocuentes o muy rebuscadas. El guión es un poco justito, pero en realidad tampoco, o sea, el planteamiento de esta historia no necesita grandes líneas, ¿no? Es poco verbal en ese sentido. Me ha encantado esta peli, no la recomiendo tampoco a todo el mundo y estamos haciendo recomendaciones un poco extrañas, pero sí es algo muy distinto a lo que he visto antes y además está muy bien hecho. Así que, no sé, bueno, al principio uno piensa que va a toparse con un argumento típico y se crea tal transformación que al acabar te quedas con, no sé, un poquito afectado. Muy curioso este film. Yo tenía entendido que en el antiguo oeste los animales protagonistas eran los caballos y las vacas. Pero, ¿qué pintan todo esto un perro? Bueno, eso lo tendrán que descubrir los Vampy Sapiens. Bueno, Bing de Ricardos, qué peli tan interesante. Grandísimos actores en esta historia. Una Nicole Kidman de fuera de este mundo. O sea, hace ya muchísimos años que esta mujer es sinónimo de calidad en una producción. Pero la verdad es que no deja de sorprenderme. Muy, muy acertada en este perfil. Bardem está increíble también. Otro fantástico actor que ha dado nuestro país. En Bing de Ricardos el tipo se sale, la verdad. Nos vamos a encontrar además a un oscarizado J.K. Simmons, ofreciendo como siempre sus magníficas dotes artísticas. La historia es muy sencilla, años 50, muy bien ambientada la peli, por cierto. Una pareja formada por Lucille Ball, actriz muy destacada en la época, y Desi Arnaz, que están en plena crisis, son los protagonistas de una serie televisiva de enorme éxito. Y Lucille, que es la gran estrella, ¿no?, se ve de pronto señalada como comunista. No hace falta que mencionemos lo terrible que podía ser esto en la Norteamérica de entonces. Y ya está. Ya no hay más en la trama, ¿no? Pero todo está tan bien tratado a lo largo de la película que uno no puede dejar de prestar atención. Muy buena, la verdad. Me pareció excelente, con un ritmo muy fluido. El guión es espectacular. Si pueden, no se la pierdan. Todo no está perdido, también tengo que decirlo, porque de vez en cuando aparece alguna cosilla decente, como es el caso de La Abuela, ¿no? No es tampoco la mejor producción del mundo, no se confundan, pero sí cumple con una serie de requisitos que la convierten en una buena peli del género, especialmente la primera hora del film. El tema se basa en algo muy poderoso, ¿no? ¿Hasta qué punto estaríamos dispuestos a recuperar la juventud? ¿Qué seríamos capaces de sacrificar? ¿Está el amor por encima de ese deseo? No quiero contar mucho porque eso sería estropear la experiencia, pero esta sí que es una peli que recomiendo. No esperen grandes milagros tampoco, El terror está herido de muerte en la industria del cine.
pero esta película en particular me gustó. Me pareció inquietante, con una fotografía muy digna, efectos muy logrados. La interpretación de la actriz que hace de la abuela es espectacular. Creo que el desarrollo de la historia es adecuado y que cuenta con unas cuantas escenas de estas que te generan desasosiego, mal rollo en general. El ritmo es estupendo. Siempre hay cosas que mejorar, ¿no?, en esta clase de pelis, pero sí que la encuentro una opción para los amantes del registro. ¿Podemos cambiar de género? ¡Me atormenta! Y pasamos ya a las películas. Mads Mikkelsen es un actor que siempre me ha llamado la atención. Su papel en la serie de Aníbal creo que es perfecto. Y en pelis también, como Jakten, creo que se llama. Película danesa muy potente. Y bueno, vi que la crítica ponía muy bien Another Round, en especial la interpretación de este actor. Creo que Guillermo del Toro llegó a decir que los últimos minutos de la película eran majestuosos, que le dieron ganas de aplaudir o algo así. Y claro, eso me convenció para verla. A ver, no es una película al uso, no al menos en el sentido comercial, pero trabaja un concepto muy interesante, o mejor dicho, trabaja varios conceptos interesantes. Antes de nada, decir que no considero que sea una película tan grandiosa, no lo es a nivel técnico, no va a ofrecernos ninguna novedad en el género. Sin embargo, hay compromiso por parte de quienes trabajan en ella, y pese a que creo que hay algún fallo en el enfoque, el resultado es muy bueno. El tema de la peli es la desconexión humana, y sin entrar en spoilers, les cuento un poco de qué va. Hay un grupo de profesores de instituto que son amigos. Cada uno imparte una asignatura distinta, historia, música, educación física. La cuestión es que todos presentan en mayor o menor medida un problema en el seno familiar y sienten que sus vidas no es que estén vacías, sino que las entienden como desaprovechadas, como si hubieran perdido el rumbo en sus propósitos personales y, bueno, se han dejado arrastrar por la corriente. El caso es que deciden poner en práctica un experimento en base a una idea un tanto polémica. Se trata de mantener una cantidad de alcohol en sangre, una cantidad mínima, y comprobar si en este estado se es más productivo, si se está más relajado, si se es más auténtico, que era un poco lo que ellos querían rescatar de sí mismos. Y más allá de si consiguen o no este propósito, eso no lo quiero contar por si alguno de ustedes quiere ver la peli, lo que realmente queda de manifiesto es que la comunicación entre personas seguirá siendo el asunto más complicado de llevar a cabo en nuestras vidas, ¿no? A lo largo de la cinta nos vamos a encontrar alusiones a la inseguridad, a la falta de estímulo profesional, a los conflictos de pareja, a la sensación de fracaso y de arrepentimiento también, ¿no?, a la aceptación de haber tomado decisiones equivocadas. En ese sentido la película es sobresaliente. Quizá con con un arreglillo en dirección sobre todo, pues habría logrado mejor el objetivo, pero sí que la recomiendo. ¿Quiere una copita de uvas fermentadas, señora? No me parece buena idea beber mientras hacemos el programa, Agapito. Es verdad, eso es de borrachines. ¡Ay! Perdón. Y hablábamos antes de Guillermo del Toro y aquí tenemos su última película, El Callejón de las Almas Perdidas, que recibió varias nominaciones a los Oscars de 2022, entre ellos el de Mejor Peli. Y bueno, se trata de un remake. La película original se llamó Nightmare Alley, creo que es del año 47. Me ha gustado bastante. Cate Blanchett está inmensa en el papel de femme fatal, fría, calculadora, magnífica, como todo lo que hace, ¿no? Y bueno, Bradley Cooper, pese a no ser un actor que me entusiasme especialmente, realiza muy buen trabajo aquí. Nos vamos a encontrar a un grandísimo Willem Dafoe, es fabuloso este hombre. Destacada fotografía con los elementos típicos del cine de Guillermo, ese color verde agua marina, ¿no?, tan presente en toda su obra, y un retrato también muy afilado de la ambición humana. La historia va sobre un tipo que acaba en un circo ambulante de estos muy sórdidos, con atracciones estrella como el hombre monstruo, que no es ni más ni menos que un pobre desgraciado al que tratan peor que a una bestia, reducido a la indignidad. Y bueno, el protagonista de la historia, interpretado por Bradley Cooper, se convierte en un mentalista, o más bien en un estafador, porque no cuenta con ningún don ni nada parecido para trabajar aquí en el circo, ¿no? Pero sí es un sujeto muy inteligente que aprende ciertos recursos lingüísticos que le ayudan a conocer la mente humana y a jugar con ella. Acaba dando con una psiquiatra que conoce los secretos de mucha gente importante y juntos empiezan a estafar a los demás. La cosa es que hay juegos que empiezan bien, pero olvidamos el peso que tienen las ambiciones, ¿no? Guillermo del Toro aquí nos muestra qué tan fácil es caer desde lo más alto, y para mí es una película muy recomendable. Pasen y vean al monstruo, un murciélago gordo con forma de botijo boca abajo. ¡Facundito, mi primo!
Soul. Bueno, Soul es el ejemplo de cómo una película de animación puede ser excelsa y profunda. Me llegó a muchísimos niveles. Una historia que nos invita a hacer un repaso de las cosas que hemos hecho en vida, ¿no? Lo que hemos logrado. Y nos sugiere hacer una pausa, mirar a nuestro alrededor y valorar los pequeños detalles para comprender que el propósito de cada individuo debería ser vivir, que todo lo demás son complementos circunstanciales. Aparte de esto, la visión del más allá, o sea, no sé qué fumó esta gente de la productora, pero en serio, qué brutalidad creativa. Las imágenes son preciosas. Y no sé si es una película para todos los públicos en el sentido de que tal vez los niños no alcanzan a comprender el argumento en su totalidad, pero desde luego yo la encontré una obra de arte. Creía que solo se trataría el tema musical en la trama, un artista de soul que busca su oportunidad y para nada me esperaba el giro que da la historia. Recomendadísima, no quiero contar más porque mola llevarse la sorpresa. ¡Oh, ya tengo ganas de verla! Animales nocturnos, o sea, como yo. Sí, Animales Nocturnos, una película rara, pero estupenda, que me mantuvo pegada a la pantalla todo el tiempo. No es novedad tampoco, creo que salió en 2016. Pero bueno, nos vamos a encontrar a una magnífica Amy Adams, nunca defrauda a esta mujer, a Michael Shannon, con un personaje un poco típico a ratos, pero es que este hombre es tan buen actor que eso da igual, y la joya de la película, la interpretación de Jake Gyllenhaal, que es absolutamente brillante. El crecimiento artístico de este hombre a lo largo de las últimas décadas ha sido espectacular. Yo recomiendo que vean Nightcrawler y también Prisoners, me parece que está soberbio en estos papeles. Y en Animales Nocturnos pasa un poco lo mismo. La historia es muy curiosa, mezcla el suspense dramático de un libro escrito por Edward, que una vez estuvo casado con Susan, una galerista que soporta como puede el vacío de su vida. Y la trama gira en torno a las emociones que le despierta el libro de su exmarido, ¿no? Es muy intensa a ratos esta peli, pero la recomiendo al 100%. Blondie. A ver, tengo sentimientos muy variados con esta película. Quizás debería empezar por lo que considero bueno. La fotografía es impresionante. Pienso que Ana de Armas está muy bien en el papel. Supo proyectar la imagen vulnerable que se esperaba de ella. Y además me dio por poner la versión original para ver qué tal imitaba el timbre de la voz de Marilyn, porque bueno, ella tenía un tono muy característico. Y lo clava. La chica hace muy bien su papel. Destacadísima aparición de mi querido Adrien Brody como Arthur Miller. Fantástico. Pero, y aquí viene lo malo, yo no considero esto un buen homenaje a la figura de Marilyn Monroe. Tampoco creo que ese fuera el propósito de la cinta. Y no pongo en duda que la pobre sufriera infinidad de abusos como ellos proyectan, ¿no? Por su naturaleza ingenua o por su condición de mujer deseada que no le permitía evolucionar artísticamente como hubiese querido. Pero, desde la perspectiva de espectadora, yo habría agradecido que se hubiera dado espacio a todos los logros personales de Marilyn, que no fueron pocos, ¿eh? Me quedé muy tocada con esta película. Es muy dura, no apta para gente sensible o que se encuentre en un momento personal delicado. Y aunque en el mundo de la cinematografía están permitidas las licencias artísticas que incluyen, por supuesto, la idealización de un personaje o la transformación de ciertos eventos de la vida de alguien, yo creo que Marilyn no habría estado muy conforme con este modo de describir su carrera. Aparte hay algunos datos completamente tergiversados y no sé hasta qué punto esto es legítimo, porque cuando se trata de la memoria de alguien lo mejor es respetar ciertas verdades y no transformar las cosas de forma conveniente. Quien haya visto la película y conozca la biografía real de Marilyn va a saber de lo que hablo. En resumen, como trabajo es muy bueno, pero como biopic quizá no tanto. Pasamos ahora a las series y vamos a empezar con la gran Hollywood. ¿Con qué Hollywood, eh? Bueno, a mí Hollywood me encantó. ¿Qué quieren que les diga? Amo a Ryan Murphy, me parece un artista con todas las letras. Y bueno, esa forma de trasladar las historias con tanto mimo, me parece una absoluta genialidad. Y en esta serie, que consta de una sola temporada, se alternan personajes ficticios y personajes reales, como es el caso de Rock Hudson, aunque su vida no es planteada tal y como fue, ¿no? Y además, bueno, esto me pareció muy bello, ¿no? El homenaje y el modo en que Murphy le procura un camino muy distinto, como si quisiera compensar al verdadero personaje, ¿no? De alguna forma.
Así nos encontraríamos, por un lado, con sujetos que representan a ciertos sectores dentro del mundillo del cine de los años 40, con una crítica social muy profunda, desde las cuestiones étnicas, la figura femenina en altos cargos, la homosexualidad como tabú. Y por otro lado también hay un retrato muy ácido de la sordidez que se movía en algunos círculos relacionados con el mundo del cine, de los que se ha hablado toda la vida, ¿no? ¿Quién no conoce esas fiestas donde los actores y productores sellaban pactos, contratos, etcétera? Pero bueno, más allá de esto, nos encontramos con un nivel interpretativo brutal. Todos los actores de la serie, como suele ser lo común en las producciones de Murphy, están magníficos. Jim Parsons me encantó en ese perfil de ser despiadado y de emociones tan complejas, ¿no? Y bueno, también, por supuesto, personajes como el de Patti LuPone, Holland Taylor. Es que es una pasada, ¿vale? O sea, increíble, la recomiendo totalmente. Agapito, ¿tú has estado alguna vez en Hollywood? No se me ha perdido nada allí. Esa ciudad es de mafiosos. Vamos con The Impeachment, o El caso Lewinsky en español, que es otra de las obras que nos trae American Crime Story, otra de las genialidades de Murphy. Trata, pues como se pueden imaginar, sobre el escándalo sexual que se produjo alrededor de Bill Clinton, o Bill Clinton, como dirían los americanos. Bueno, en fin, eso no es lo importante. Todas esas demandas por acoso, etc. Me sorprendió mucho saber que la propia Lewinsky participó en la producción de la serie, y decir que Edie Falco, que es la actriz que da vida a su personaje, está excelente, maravillosa. Mención especial, como no, para Sarah Paulson, que de verdad yo ya no tengo adjetivos para describir el arte de esta mujer. Y la aparición de un Clive Owen totalmente irreconocible encarnando la figura del presidente. Magníficos. Devoré esta serie, creo que la vi en 2 tardes, y porque me propuse comer, dormir, respirar esos 2 días, porque si no la habría visto de una sentada. Súper interesante. Además me gustó el modo en que se trata el morbo de este caso, porque si bien es cierto que se plantean cosas muy incómodas y algunas que si realmente se produjeron así debieron ser devastadoras, pero no hay escenas explícitas, sí muchas descripciones verbales. Pero como digo, en general se centraron más en plantear los hechos desde la perspectiva de las mujeres de la historia, especialmente desde el punto de vista de Mónica, claro está. Pero hay otros personajes femeninos de gran relevancia, como Linda Tripp, Paula Jones, Hillary Clinton, en fin, muchísimas, salen muchas. Para los asiduos al género, yo creo que es una de esas series imprescindibles, y de verdad que para los que vivimos esto, porque yo recuerdo que era una niña cuando sucedió, pero aún así tengo en mi memoria el escándalo que se produjo alrededor de la figura del presidente de Estados Unidos. Se puso en jaque muchísimas cosas dentro del mundo de la política. Es realmente una serie que merece mucho la pena, con honestidad lo digo. Lewinsky, Lewinsky, Chiflinsky. Ay, con este nombre se me traba la lengua. ¡Ay, pulpo alienígena! Bueno, lo que el pulpo me enseñó. Documental. El mes pasado comenté que tenía intención de ver este documental, y la verdad es que me esperaba otra cosa. Quizá otra clase de contenido, ¿no? Más bien. Yo creía que me iba a topar con un vínculo especial entre el pulpo y un humano, que lo hay, sí, pero no me lo esperaba tan aséptico, ¿no? O sea, yo esperaba que el pulpo mostrara secretos a su amigo humano y nos descubriera algunos de los grandes misterios que giran alrededor de estas criaturas, porque a día de hoy los pulpos siguen siendo unos animales prácticamente desconocidos. Y tengo que añadir que el director y protagonista del documental no gozó mucho de mi simpatía. Es cierto que su relación con el animal resultó todo un descubrimiento a título personal, ¿no? Para él, pero hay un par de escenas en las que yo no comprendí su conducta, y entiendo que cuando uno se dedica a realizar proyectos documentales sobre naturaleza y vida salvaje, pues no cabe la interacción con los animales, ¿no? Es decir, que el equipo que graba, no sé, pues leones en una sabana, no puede interrumpir ningún proceso del que sea testigo, pues desde el modo de obtener alimento, una pelea entre grupos, o tampoco puede evitar pues la muerte de un miembro de la manada, porque así es la naturaleza y ese es el modo que tiene de equilibrarse. Pero en el caso de este documental, no estaríamos hablando de un tipo que pasaba por allí y vio un día como un bicho se comía a otro, ¿no? En este caso se produce un vínculo emocional entre dos especies
El hombre y el pulpo, y no comprendo su modo de proceder. Pero en fin, yo los invito a que lo vean y saquen sus propias conclusiones. Por otro lado, hay que reconocer que el trabajo que hay detrás de este proyecto tiene escenas naturales preciosas, de una espectacularidad sublime, como solo puede suceder en un escenario alejado de los humanos. Y encontré muy poético el aprendizaje que este señor adquiere, ¿no? Gracias a un pulpo común. Es un animal que suelta tinta y tiene 3 corazones no puede ser de fiar. Y llegamos a la última de las películas, La Casa Gucci, dirigida por Ridley Scott, que cuenta con un elenco de actores de lujo: Jeremy Irons, Jared Leto, Adam Driver, Salma Hayek, Lady Gaga y mi queridísimo Al Pacino. La verdad es que da gusto ver que en los últimos años se ha vuelto a tratar con respeto a este actor. Y se le ha dado, bueno, pues trabajos a su altura. Y tengo que decir que Lady Gaga está soberbia en el papel, ¿no? Me ha conquistado con este personaje. Impresionante el crecimiento artístico de esta muchacha. Aquí se nota mucho el compromiso que tenía con la película, ¿no? Muy buen trabajo por su parte. Supongo que la mayoría de los Bumpy Sapiens ya estarán al tanto de la historia grotesca que gira alrededor de la familia de los Gucci. Y si no es así, les invito a ver primero la película y luego el documental llamado Lady Gucci. Muy, muy, muy intenso. La peli dura 2 horas y algo, más o menos, y sin embargo no se hace nada pesada. Tiene planos muy interesantes, porque en algunas escenas donde los personajes están atravesando pues algún momento de tensión o nerviosismo, el plano vibra un poco y eso hace que tú como espectador entres en esa energía, ¿no? Son cosas típicas de este director, pero bueno, sí que es verdad que a lo mejor el guión podría mejorar un poco, pero en términos generales es una película estupenda, la mejor que he visto este mes. Roma, Gucci, want your bedroom. Muy bien, como decíamos antes, series y documentales, y es el turno de cómo se convirtieron en tiranos. Esta serie documental, producida por Peter Dinklage, está planteada de un modo muy inteligente. Nos muestra a dictadores de la talla de Mussolini, Stalin, Gaddafi, Hussein, Hitler, Kim Jong-un y su padre, que perdónenme, pero ahora mismo no recuerdo su nombre. Y lo hace a modo de manual, como si estuvieran dándonos consejos de cara a convertirnos nosotros en tiranos, ¿no? Primero enseñando los aciertos de estos sujetos de cara a hacerse con el poder y luego los errores que cometieron para ser derrocados. El tono del documental es muy acertado, hay un profundo sarcasmo en el texto y por supuesto se exhiben las innumerables atrocidades cometidas por estos dictadores, lo terribles que fueron sus mandatos a nivel social, cultural, económico y hasta para el mundo de la ciencia, por aquello de las censuras ideológicas y demás. Y todo esto a través de ilustraciones geniales, imágenes de archivo muy valiosas desde la visión histórica. Cuentan también con la presencia de algunos expertos que trasladan información de lo más interesante. Un documental en formato serie, perfectamente estructurada y muy recomendable. Son capítulos breves, de una media hora creo, y la verdad es que me hizo pensar mucho respecto a quienes nos gobernaron en épocas pasadas y quienes nos gobiernan ahora, y hablo por supuesto a nivel global. Saquen ustedes su propia conclusión, pero pienso que este documento puede ser muy revelador a la hora de saber identificar ciertos perfiles, ¿no? Ay, Hitler, Molosini, Kim Jong-un. Ay, esto sí que me da miedo. Kim Jong-un. Y ya nos queda hablar de Des. Me gustó mucho esta serie, miniserie en realidad. Cuenta con 3 episodios únicamente y es un thriller. Ojalá hubiera sido ficción, pero no. Se trata de una historia basada en hechos reales. La trama se centra en un asesino serial británico que mató a más de una decena de hombres a finales de los años 70 y principios de los 80. Y como podrán imaginar, es una serie con gran peso policial, pero también hay un elemento que la diferencia de otras historias, aparte del perfil del criminal, que es muy particular y excéntrico, y es el hecho de contar con un escritor que se interesa por la versión de este asesino y quiere hacer un libro sobre él, muy al estilo de Truman Capote y su archiconocida A Sangre Fría. Por cierto, el libro se llama La Compañía de los Muertos y su escritor es Brian Masters. Y les diré que estoy deseando leerlo, porque si la serie ha respetado los hechos, el libro promete ser espectacular, ¿no? Actores muy creíbles, una buena fotografía y un ritmo que facilita la inmersión del público, ¿no? No hay mucho más que añadir, salvo que puede herir la sensibilidad de algunas personas, pues por los temas que se tratan aquí. The Imagineering Story es
probablemente el mejor contenido que he visto este mes. Incluso si no son seguidores de la marca Disney o si no les va el rollo de parques temáticos y demás, es una serie documental que les recomiendo. Principalmente porque es muy elevada a nivel artístico, a nivel humano. Es un ejemplo de persistencia y una oda a creer en uno mismo. Todo expuesto desde una perspectiva del trabajo duro. Y es que Walt Disney no solo planteó la animación como un negocio muy prometedor, sino que dejó tras de sí un legado cultural único. Pienso, de hecho, que hasta podríamos decir que inculcó una filosofía de vida muy enriquecedora, porque más allá de ser un sujeto exitoso, con una visión financiera innegable, también se trataba de un tipo muy inspirador. Le diré que resulta imposible escuchar a este hombre y tener bajo el ánimo. O sea, ustedes ven esta serie documental un poco deprimidos y terminan pensando en un futuro cargado de oportunidades, repletos de energía, con buena actitud. Y bueno, aparte de esto, The Imagineering Story es un homenaje a toda esa gente que trabaja durísimo en los parques Disney a lo largo del mundo. También todo hay que decirlo, es una herramienta de promoción de cara a vendernos nuestro próximo destino vacacional, pero de verdad es tan evocador, tan estimulante, lo recomiendo al 100%, un contenido de mucho valor. When you wish upon a star, it makes no difference who you. Y la última de las series toca una de zombies, Estamos Muertos, que es una serie coreana que empecé a ver pensando que sería un desastre y bueno, en algunos aspectos lo es, pero en otros me sorprendió. Primero, el argumento es el de siempre, brote vírico que acaba afectando a la población, en este caso se produce en un instituto con profesor de ciencias loco incluido. A ver, nos vamos a encontrar con todos los elementos típicos, no solo del terror juvenil, sino de cualquier serie coreana de este registro, ¿no? Personajes un tanto aniñados, un guión muy justito, perfiles un tanto clichés y las típicas historias de romance tímido, que es una cosa que contrasta mucho con el nivel de violencia presente en la serie, pero bueno, sangre, gritos, sustillos inesperados, todo eso es una constante en esta trama. Pero para ser justos, hay elementos que la distinguen de otras producciones del género. Acabé enganchándome y sinceramente creo que llegados a un punto de la historia ya no puedes dejar de verla. O sea, si se basan únicamente en el principio la van a dejar a medias, seguro. Pero si le dan la oportunidad y la ven desde una visión objetiva, probablemente encontrarán esos puntos que tiene a su favor. Por supuesto no es una grandísima obra, ni mucho menos, pero no está mal para cuando estás esperando capítulos nuevos de The Walking Dead. Agapito, ¿estás bien? No, tengo miedo. Nine Perfect Strangers, miniserie de 8 capítulos, si no me falla la memoria. Brutal, me encantó el concepto, la fotografía es flipante, un guión muy bueno, un elenco actoral que te deja con la boca abierta, destacada interpretación de Nicole Kidman y Michael Shannon. Pero en general me gustó mucho el casting, perfiles muy bien definidos y además la estética es excelente. Creo que es de lo mejor que he visto este mes. Es más, me tragué los 8 capítulos en una tarde-noche, no podía dejar de verla. La recomiendo al 100%. Por contar un poco de qué va, sin hacer spoiler, 9 individuos deciden ponerse en manos de una experta en el campo de lo espiritual, esa es Nicole Kidman, en un lugar apartado, casi idílico para aquellos que necesitan desconectar. Y estos huéspedes son muy particulares, ¿no? Cada uno arrastra su propio desastre emocional. Las historias de algunos son tremendas. Hay tragicomedia en la base, apología de las drogas también. Pero el drama está tratado prácticamente desde la poesía. Plantea algunas cuestiones como superar la pérdida, la obsesión, las adicciones, asumir el fracaso. Hay una expresión de los claroscuros en las relaciones humanas. De verdad que me gustó muchísimo. Michael Shannon se pega un papelazo, está soberbio el tipo. Pero es que Nicole Kidman me fascinó con este personaje brillante. Como en todo hay alguna cosa que hubiera eliminado, a título ya personal y por ponernos tiquismiquis, porque creo que empaña el verdadero sentido de la serie, pero es una producción estupenda que merece mucho la pena. ¡Di no a las drogas! Y de algo tan amable pasamos a un documento de lo más terrorífico, Jimmy Savile, British Horror Story. Yo ya conocía más o menos la historia de este sujeto, pero evidentemente en este documental, dividido en 2 partes, por cierto, se habla en profundidad de él y de lo que supuso su figura, no solo en el mundo del entretenimiento, sino en la sociedad británica de entonces. Tengo que decir que me dispuse a ver el documental porque recientemente había leído que un grupo de usuarios solicitó a la plataforma de Netflix que eliminara este contenido por ser un poco fuerte.
y por supuesto lo es. Trata un asunto de lo más indigesto, con descripciones muy gráficas de los abusos que cometió este ser. Me niego a llamarlo hombre porque eso implicaría considerarlo un miembro más de la especie humana. Y en fin, yo estoy en desacuerdo con ese grupo de usuarios que quieren eliminar el contenido, porque pienso que a pesar de ser un documento doloroso, es necesario que este tipo de monstruos queden retratados y que la sociedad los señale debidamente. Ningún abuso infantil debería quedar impune, y pienso que en este caso, teniendo en cuenta la cantidad de testimonios de víctimas y la naturaleza de los actos que se denuncian, se ha sido incluso bastante blando con el modo de plantear la historia, ¿no? Un retrato escalofriante de los instintos que puede albergar alguien y la facilidad con que se disfrazan de personas algunos monstruos. Un documental muy bien hecho, con un ritmo trepidante que logra mantener al espectador en tensión desde que empieza hasta que acaba. Eso sí, absténganse si son un poco sensibles. ¿Me puede decir qué le pasa al mundo, señora? Ojalá lo supiera, Agapito. Y para terminar, cambiemos el tercio. España, la primera globalización, documental histórico que va a romper con todos los conocimientos que aprendimos en nuestra época de estudiantes. Y si eran de los que encontraban la asignatura de Historia de España un tostón, como era mi caso, este documental les va a cambiar totalmente la perspectiva. Me pareció apasionante. Cuenta con la presencia de varios expertos en la materia que nos narran la historia de nuestro país con argumentos muy poderosos. Acabó el documental y sentí que he vivido engañada la mayor parte de mi vida, porque mi idea de lo que supuso España para el resto del mundo era totalmente distinta a como es planteado aquí, y como consecuencia entendí muchas cosas, renové algunas creencias, y de verdad que recomiendo este documental, por lo menos para contrastar lo que aprendimos en la infancia y la adolescencia, ¿no? Es un trabajo que ayuda a comprender ciertas conductas de los españoles hoy en día, sobre todo de cara a mirar el pasado. Hay un análisis bastante acertado respecto a lo que implicó ser una potencia, probablemente la mayor potencia de la historia, lo que ha supuesto a nivel social, cultural, en fin, véanlo, porque si son amigos del pensamiento crítico y les gusta disponer de varios puntos de vista para analizar las cosas, este es un buen modo de echar un vistazo a nuestra historia y contrastar. Cuanta más información tengamos, más fácil será acercarnos a la verdad, ¿no? ¿A ti te gusta la asignatura de historia, Agapito? Y llegamos a esta historia impresionante. O sea, The Staircase, tanto el documental como la serie, tuve que ver los dos formatos porque me quedé completamente atrapada y hasta obsesionada, diría yo. Me pasé varias semanas hablando de esto. Por contar brevemente de qué va y sin spoilers, el tema gira alrededor de Michael Peterson, un escritor que de pronto se ve inmerso en una causa judicial por la muerte de su esposa, que él siempre ha descrito como accidental, y la cosa se va complicando y complicando hasta el punto de convertirse en sospechoso por homicidio. Tengo que decir que el documental es un trabajo fantástico que aborda muchísimas cuestiones socioculturales y además te genera una sensación de tensión constante, ¿no? Fascinación por este caso, pero después vi la serie y sentí que los creadores del documental habían sido parciales en exceso. Y claro, esto cambió mucho mi percepción del caso y de los implicados, ¿no? Si hablamos de la serie, es muy necesario señalar el enorme talento de Toni Collette y de Colin Firth, que están impresionantes en sus respectivos papeles. Y que la idea de plantear la historia por fases me pareció muy acertada. Como espectadora adicta a esta historia, encontré increíble el modo de exponernos todos los escenarios posibles alrededor de la muerte de la pobre Kathleen. Y nada más puedo contar sin entrar a destripar la historia, ¿no? De modo que les recomiendo ver estos trabajos. Si pueden, vean primero el documental y después la serie. Son súper interesantes y podría decirle que es lo mejor que he visto este año. Si no pasamos en el efecto que me causó, ¿no? Porque de verdad que me metí en la historia muchísimo, la viví. ¿Podemos dejar de hablar de asesinos? The Sinner, una producción excelente, ideal para los amantes del suspense y la novela negra, con unas historias muy, muy especiales, a ratos un poco rarillas, pero en lo personal la encontré apasionante y lo que más me gustó fue descubrir a Bill Pullman en este perfil tan pulido, porque el recuerdo que yo tenía de este actor era más próximo a la comedia romántica, o como mucho a ese presidente de Independence Day, pero ha sido muy grato descubrir esta faceta dramática. Se le ve mucho más maduro a nivel interpretativo y eso siempre suma en una serie.
Por otro lado, también vamos a disfrutar de una Jessica Biel magnífica, está fantástica en su personaje. Ella solo actúa en la primera temporada, aunque figura como productora en las 4. Y cada temporada es un caso distinto, donde Bill Pullman es el hilo conductor, ¿no? Él es el tipo que tiene que investigar cada crimen. Es una serie bien hecha, con muy buenos perfiles, y aunque no es perfecta, la recomiendo porque es adictiva. Van a flipar con Bill Pullman, de verdad, o sea, para quitarse el sombrero. Y la última de las series, Halston. Me ha encantado este trabajo. Para mi sorpresa, vi en los créditos a Ryan Murphy, que como saben me fascina. Ahí fue cuando comprendí por qué me había gustado tanto esta serie. Que cuenta con una sola temporada y nos regala a un Ewan McGregor flipante. También trabaja, por cierto, Bill Pullman, aunque su personaje es menos agradecido que en The Sinner, porque aquí todo el protagonismo se lo lleva a McGregor, pero hay un elenco espectacular en esta serie. Todos los actores que salen son exquisitos, me parecen profesionales muy comprometidos con la historia y con el propósito. Básicamente es un biopic del diseñador Halston, un nombre importante en la moda que tuvo una vida bastante agitada, y recomiendo encarecidamente esta serie porque es un 10 en muchos sentidos. ¿Y esta la puedo ver yo o también salen asesinos? Pues a ti no te la recomiendo, porque hay escenas un poco fuertes, mucha droga y descontrol que por supuesto marcó a un sector social de la época, especialmente a las celebrities, y bueno, Halston es un icono tanto en moda como en los excesos, ¿eh? Aún así hay mucha sensibilidad y un guión grandioso en este trabajo. ¡Y no a las drogas! Y llega una super serie, Dahmer. Ay, ya estamos. ¿A ti no te da miedo, primo? ¡Beaterra! ¡Pero tenemos que comportarnos! ¡Somos secretarios! ¡Madura, Facundito! La serie del año, señores. ¿Hay algún trabajo en el que esté involucrado Ryan Murphy y sea mediocre? La respuesta ya la doy yo. No, es imposible. Cualquier cosa que firme este señor es sinónimo de arte. Y si encima añadimos a la ecuación el nombre del gran Ewan Peters, el valor aumenta exponencialmente. Siempre me ha atraído la criminología, creo que pocos documentales sobre asesinos en serie se me escapan, y el caso de Jeff Dahmer, aparte de conmocionar como es lógico a la sociedad, suscitó en su momento miles de teorías, porque es cierto que Dahmer encaja en muchos patrones típicos de las psicopatías, pero en otros aspectos se sale un poco de la línea general, y es quizá esto lo que hace único a este perfil. Más allá de la historia que aquí se cuenta, yo lo que destacaría es el trabajo actoral. Ewan Peters se estudió al dedillo la conducta de Jeffrey Dahmer, no se le puede poner un pero a su nivel de compromiso con este papel, soberbio, de verdad. Respecto a otros detalles de la serie, quizá hayan excluido algunas cosas de la historia real, probablemente por consideración a los familiares de las víctimas, aunque les diré que el contenido es bastante explícito en algunas cuestiones. Me gustó mucho que la historia no se centrara únicamente en las emociones del asesino, sino que se profundizara en el dolor de las víctimas, en el dolor de las familias. En particular hay un personaje que creo muy interesante, y es esa vecina que sufre el tormento de tener a un hombre así viviendo al lado, escuchando todos los ruidos, soportando los olores nauseabundos que se colaban por el conducto de ventilación, y pasar años denunciando esto sin respuesta de las autoridades. Son cosas en las que uno no repara cuando oye hablar de un asesino de estas características, pero sus crímenes van mucho más allá de las víctimas directas, ¿no? El daño que hacen se expande hasta límites incalculables a nivel sociocultural. Es algo que genera mucha incomodidad y preocupación, ¿no? Supongo que no nos gusta descubrir que en el fondo no estamos tan a salvo como creemos. Así que para mí esta serie, por muchos motivos técnicos y humanos, merece un 10. ¿Cuántos programas hemos hecho en el Club de los Vampisapiens? El músico que pactó con el diablo, leyes disparatadas, naturaleza que mata, historia sucia, el juicio de Lana Turner, psicosis, animales malvados. ¿De dónde viene esa expresión? Aquí no hay quien viva con Naviru Shorno. El especial de Clint Eastwood con Quique García Caballero. La visita del gran Che Magic. Javier de Albert presentando su disco Heigelic. O las charlas de mitología con Rafa García. Ha sido todo tan interesante. ¡Anda! Las recomendaciones de 2021. Voy a ver el espectáculo de mi primo. ¿Saben aquel que dijo: oye, ¿a ti te gustó la pintura? Sí, pero más de un bote me empalaga.
que no! La negra tiene tumbao. Eso que suena son los cuartos. Tranquilos, aún no tocan las uvas. ¡Calma! ¡Sálvame! ¡Ven nadando! 84.254. Seguimos siendo pobres. Boys, I'm looking for a good time. Y ahora vemos en la pasarela a Agapito el vampirito luciendo una fantasía de Carolina Herrera. Una madre le dice al hijo: me siento vieja, fea y gorda. ¿Qué tengo, hijo mío? ¿Qué tengo? Y el hijo le responde: lo que tienes es razón. Amigos para siempre, miss you, always be my friend. ¡Hola! ¡Es ahí la guerra! ¿La pueden parar un rato? Es que nos pilla mal, que estamos durmiendo. Y entonces... dije guarrépimos en vez de guapérrimos. Marineros, soldados, solteros, casados. Encarna, mira, es que tengo unas empanadillas haciendo la mili en el jete. Tus ojos, bandidos, robaron con... Ten cuidado, no vayas a caerte, Agapito. ¿A qué parece fácil hacer equilibrios boca abajo, A tu lado me siento seguro. Ir pa' nada es tontería. Ay, les juro que esto a mí me sale siempre, pero hoy es que estoy un poco disperso. Pero sigo siendo el rey. Si tiene una cera de gala, compre una cigala. Me minas la moral. ¡Bulería! Y ahora abrimos la caja y ¿qué tenemos? Ay, ¿qué tenemos? ¿Pero dónde se ha metido esa paloma? ¡Hola! ¡Amelia! ¿Dónde estás? La mar está fresquibiri y da mucho gustibiri. ¡Na, na, 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 na! ¡Na, na, 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 na! Ha sido impresionante.